Continuamos donde lo dejamos en la anterior parte. Cecil y compañía consiguieron recuperar el último de los cristales oscuros, pero Kain sucumbió de nuevo al control de Golbez y se hace con él. Sin opciones, el grupo siguió una antigua profecía hasta Misidia, donde consiguieron despertar a una enorme nave espacial, la ballena lunar, que los podrá llevar hasta la luna. Veamos cómo les va. Conducimos la ballena lunar hasta la luna, y tras darnos una vuelta por allí, vemos que hay cuevitas y cosas que ver, así como una cantosa estructura de cristal en el centro, la cual es nuestro objetivo más evidente. Y nada, aparcamos la nave y nos damos un paseíto por la superficie lunar, que evidentemente está plagada de monstruos, hasta que llegamos a la estructura en cuestión. Una pregunta así sin importancia, ¿aquí se puede respirar, tío? Pero, a ver, ¿aquí hay aire? ¿Cómo? Un cuerpo astral de este tamaño no tiene la fuerza gravitatoria necesaria para retener una atmósfera, y aunque pudiese, las probabilidades de que dicha atmósfera sea la mezcla exacta que necesitamos para sobrevivir es prácticamente imposible. Yo no sé qué se han fumado aquí. En el Palacio de Cristal nos recibe un individuo llamado Fusoya. Cristo bendito, esa cara, o más bien esa frente, le caben dos caras ahí. En fin, el tío es un lunario, un habitante de la luna, y por lo visto el resto de los lunarios se encuentran en una especie de letargo, quedando solo él despierto para vigilarlos. Ojo, cuidado con la historia que nos cuenta, paciencia que es larga. Dice que los lunarios provienen de un mundo entre el planeta rojo y el gran Végimo. ¿Marte y Júpiter? No hay planetas entre Marte y Júpiter. No tengo claro si esto es una referencia al sistema solar o no. Como sea, su mundo estaba en peligro y se mudaron a la Tierra buscando un nuevo hogar, pero nuestra especie todavía no estaba preparada para el contacto, con lo cual decidieron crear una luna artificial entera, la luna donde nos encontramos ahora mismo, para poder sumirse en un largo sueño y esperar al momento adecuado. Sin embargo, se ve que uno de ellos, de nombre Themus, consideró más apropiado destruir a los humanos y apropiarse directamente del planeta. Fusoya lo selló, pero su voluntad maligna cobró conciencia propia y acabó influenciando a humanos con corazones malvados. En otras palabras, este tío es quien controla a Golbez. También nos cuenta que los 8 cristales activan la Torre de Babil, que es una especie de portal interdimensional y que puede usarse para traer al gigante de Babil a la Tierra, una especie de superarma lunaria de destrucción masiva. Por último, menciona que su hermano pequeño, llamado Kluya, estaba fascinado con los humanos y viajó al planeta, llevando con él numerosas tecnologías, como las aeronaves, por ejemplo. Acabó enamorándose de una mujer humana y teniendo 2 hijos. Y resulta que uno de ellos es Cecil. ¿Recordáis la voz críptica que habló a Cecil en el monte Ordalía? Ese era Kluya, o más bien su espíritu, quien nos concedió su poder para que pudiésemos detener a Themus. Fusoya dice poder entrar a la Torre de Babil para impedir la catástrofe y se une a nuestro grupo. A ver, ¿por dónde empiezo aquí? Dios, es que aquí hay mucho que comentar, mucho. Vamos a ver. Hablemos primero de la luna. Mira, de acuerdo, lo de respirar puede ser alguna movida tecnológica. Vale, no lo voy a cuestionar más. También iba a mencionar que la llegada de una nueva luna tendría que haber causado un apocalipsis supremo en la superficie del planeta. Ojo, cuidado las consecuencias brutales que pueden llegar a tener cosas así. Pero si es una nave artificial, obviamente no tendrá la influencia gravitatoria de un cuerpo astral. Vale, bien. Pero... ¿los monstruos? ¿Por qué, tío? O sea, a ver. Este sitio lo han hecho ellos, ¿no? ¿Por qué hay monstruos? Pero es que algunos de estos monstruos están también en la Tierra. Yo estos flanes los he visto allá abajo, yo los he visto. ¿Me lo explicáis, por favor?
Luego, aquí hay cosas que no entiendo. A ver, ¿los lunarios qué hacen durmiendo? Estamos pasando por una crisis, ¿no? Que yo sepa, todos ellos son magos y poderosísimos. Como veremos ahora en un momento, Fusoya tiene a su disposición todas las magias que existen, incluido Meteo, y puede usarlo sin problemas, no se muere al usarlo. Cecil tiene el don de la magia, Cluya también lo tenía, como veremos más tarde. De hecho, los humanos tienen el don de la magia porque Cluya se lo enseñó. La magia origina en esta gente. ¡Despiértalos! ¡A todos! ¡Una civilización entera de magos! Zemus tiene todas las de perder, loco. Mira, si por el motivo que sea no quieres despertar a tu gente, quieres dejarles dormir tranquilos, llama a la ballena, úsala para bajar a la superficie y toma tú mismo cartas en el asunto. No entiendo por qué Fusoya se queda ahí mirando. ¿No podía él haber llamado a la ballena lunar a distancia? Con la tecnología que tienen, y esta cosa no tiene wifi, tío. Veremos que Golbez no tiene mucho que toserle a este tío, por no decir nada. ¿Por qué esperar a que se alineen todas las casualidades posibles para conseguir que un grupo de personajes de diversas partes del mundo se reúnan en una ciudad mística siguiendo las indicaciones de una leyenda casi perdida en el tiempo para despertar con plegarias a la dichosa ballena y que vengan ellos a buscarte? Y otra cosa, ¿esta gente no previó que esto podría ocurrir? O sea, el Zemus imagino que sería un mago poderosísimo, igual que todos los demás. ¿No vieron venir que podría liar la parda? ¿No habría sido mejor ejecutarlo y curarse en salud? De hecho, al final del juego veremos que la única opción posible es eliminarlo. ¿Por qué no hacerlo antes? Ya un humano maligno es peligroso. Deberían saber mejor que nadie que un lunario maligno es una amenaza que no se puede ignorar, tío. El juego debería haberse acabado antes siquiera de empezar. ¿Y por qué existe la Torre de Babil? ¿Quién la construyó? Evidentemente es tecnología lunaria. ¿La construyó Zemus? ¿Cómo? ¿Por qué le dejaron? Se supone que Fusoya lo selló en cuanto empezó a tramar cosas villanosas. ¿Cómo pudo construirla? Es que lo veas por donde lo veas, no hay forma posible de colocar esa torre ahí y que tenga sentido, joder. ¿Y de dónde sale el gigante de Babil ese? Una vez más, ¿quién lo construyó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le dejaron hacerlo? Mira, tío, yo no entiendo nada. Esto está lleno de lagunas. Me ahogo aquí. Me ahogo. Antes de volver al planeta, y a pesar de la urgencia de la situación, no hay nada que nos impida pulular por ahí un poco. Podemos encontrar un lugar llamado Guarida del Padre, y aquí nos encontraremos con Bahamut, el padre sagrado de los eidolones, que ya vimos mencionado en su biblioteca, y que supuestamente es, bueno, pues una especie de dios de estas criaturas. Si le derrotamos en batalla, podemos obtenerle como invocación, y es de lejos la cosa más tocha que puede soltar Rydia en todo el juego. Vaporiza a los enemigos que da gusto. Aquí me gustaría analizar un momento el lore de los eidolones, porque veo cosas que no me acaban de quedar claras. A ver, está claro que los eidolones no están sujetos a las limitaciones del mundo físico, no de la misma forma que nosotros, hacen unos teleports que flipas. En el limbo podemos iniciar una misión secundaria que nos pide ir a buscar a varios eidolones que se han ido de viaje por ahí y no han vuelto literalmente. Y hay un par de ellos que nos los encontramos aquí, en la luna. Y se vienen de vuelta al momento, como quien sale a comprar el pan, ¿sabes? De hecho, desde el planeta podemos invocar a Bahamut, y ya hemos visto que el tío está aquí en la luna. Funcionan a un nivel espacial distinto. Hasta aquí bien. Mi pregunta es, ¿qué tienen que ver con los lunarios? Es decir, ¿por qué está Bahamut, el padre sagrado de los eidolones, en la luna de los lunarios? Mira, podría entender que estuviese en la luna original del planeta, pero es que no tiene ningún sentido que esté en la de los lunarios. En la biblioteca... Dios, es que no sé para qué ponen las bibliotecas en estos juegos, tío. Lo hacen para intentar como nutrir el lore, pero siempre la cagan, tío. Siempre la cagan. En la biblioteca nos dicen explícitamente que la historia de los eidolones precede a la de los hombres. Es decir, esto significa que existían mucho antes de que apareciese la humanidad, ¿no? Pero cuando llegaron los lunarios, y por ende cuando construyeron su luna, ya había gente aquí. ¿Esto cómo va? Solo veo tres opciones.
Los eidolones venían con los lunarios y son parte de su cultura. Antes estaban en la luna original y por algún motivo se desplazaron a la de los lunarios. A los desarrolladores les hizo ilusión meter a Bahamut aquí en la luna y lo enchufaron con calzador sin importar las implicaciones. ¿Cuál creéis que es la correcta? Exacto. Patatas, 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 patatas. Otra cosa que me parece curiosa es lo que vemos durante la invocación de Bahamut. Os la dejo entera, observad. No me jodas, esos son los planetas de nuestro sistema solar. Mercurio y Venus muy pequeñitos, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón como siempre no está, queda discriminado. Ya vimos antes que le llaman Tierra a nuestro planeta, y Fusoya hizo unas referencias muy sospechosas al planeta rojo y al Gran Végimo. ¿Todo esto ocurre en nuestro sistema solar? El mapa del mundo no se parece en nada al nuestro. ¿Lo han basado así porque les ha hecho ilusión también? ¿Es esto algo posapocalíptico? ¿Ocurre en tiempos antiguos? Vete tú a saber, es una referencia muy confusa. En fin, una vez nos hemos cansado de procrastinar, regresamos al planeta, pero vemos que ya es demasiado tarde. Vaya por Dios, y eso que hemos venido de inmediato, no hemos perdido para nada el tiempo. La Torre de Babil se ha activado y la superarma de los lunarios, el Gigante de Babil, entra en escena. Y cuando parece que está todo perdido y que ya no hay nada que hacer... A ver, ¿cómo han llegado ahí los enanos? ¿Cómo han subido, tío? Pero es que vemos un ejército de tanques ahí. ¿Quién los ha subido? ¿Los han cargado con las aeronaves o qué? ¿Y cómo es que están todos esperando al gigante? ¿Cómo sabían que aparecería justo ahora para emboscarlo? ¿Y cómo es que no están todos muertos con la devastación suprema absoluta que acaba de desatar el bicho este en medio mundo? ¿Y cómo es que están vivos Palom y Porom? Dicen que se han curado gracias al anciano, pero antes lo intentamos nosotros y dado que se habían convertido en piedra por voluntad propia, no funcionaba. Una vez más, los guionistas echándose para atrás en sus decisiones. Ya hablamos de esto antes. Todo mal, tío, todo mal. Deciden que van a intentar abordar al gigante para detenerlo desde dentro y piden ayuda a Cid. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo rayos se comunican con él? Entiendo que la tecnología ultracósmica de la ballena lunar les permite hacerlo. Haces ahí una videollamada de WhatsApp y listo. Pero Cid, ¿cómo recibe él la llamada? No entiendo nada, tío, socorro. Por algún motivo inexplicable, los cañoncitos de esta gente pueden contener al gigante. Ya me dirás tú cómo. No consigo comprender qué le impide a este titán soltar otra de esas descargas y mandar a todos estos tíos a tomar por culo. Pero bueno. Nosotros aprovechamos y nos colamos dentro. Recorremos el interior del gigante y llegados a cierto punto tenemos un punto de guardado y... esto. Vamos a ver, ¿alguien me explica qué hace este ser aquí dentro? Es que es un vendedor, está ahí vendiendo cosas. ¡Auxilio! At last you've come. The giant cannot be stopped. You can. This will be your doom. You again. Our master Zeus gifted us with life. To rob you of yours. How I yearn for this. When last we met, you taught me a great truth.
that many are more powerful than one. I'll restore you to full strength. Now, show us what power you possess. Este juego tiene una obsesión enfermiza con no dejar morir a nadie. Pero es que se ve que estos han perdido neuronas por el camino. Mucho hablan de que te quieren combatir entre todos, pero es que son gilipollas perdidos porque te vienen de uno en uno. Lógicamente, comen rabo. Una cosa en la que me he fijado, tío, ¿de qué está hecho Fusoya? Es que cuando se muere es como que, no sé, se chafa. Está hecho de yogur, es ectoplasma, hace... La túnica se lo chupa para adentro. Y al revivir se infla de nuevo, como un globo. Total, seguimos avanzando hasta el núcleo de control del gigante, su CPU, y lo destruimos también. Tras esto, nos encontramos finalmente con Golbez. Fusoya hace un aspaviento y en cuestión de segundos desmonta el control mental de Golbez. ¿Veis por qué decía que este señor debería haber actuado antes? Él solito pone en jaque los planes de Zemus, por el amor de Dios. Da igual, atentos a lo que viene ahora. My father, his name was Cluya. Then you're Cecil's own. Brother? Golbez is my... You were being manipulated by the all-powerful will of Zemus. Dios, esa frente. No puedo, es que me hipnotiza. Fusoya dice que la sangre lunaria de Golbez es el motivo por el cual Zemus pudo controlarlo, tras lo cual se desmaya un rato. Cecil insinúa que las cosas podrían haber salido al revés, pero Golbez revela que su corazón albergaba maldad desde un principio. Long before all this, What? I'm the one who abandoned you. Tenemos ahora un flashback, donde al fin vemos a Cluya, con su mujer Cecilia, sosteniendo un bebé en brazos, que deciden llamar Theodore. Ya crecidito, podemos controlar a Theodore un poco y explorar el lugar. Se supone que es de noche, pero la gente anda por las calles filosofando sobre la moralidad de la magia. Para nada mal rollero, parece una secta. Básicamente, Cluya no quiere que la magia se use para la violencia, lo cual está bien. Y hay gente que no está de acuerdo, lo cual ya no está bien. Irónicamente, veremos que Theodore sabe usar magia negra, pero no blanca. Al volver a casa, nos encontramos a Cecilia desplomada en el suelo. Resulta que la tía está embarazadísima, desmayándose por los pasillos, y el puto Cluya está fuera mirando lunas, en vez de cuidar de que su descendencia salga bien. Cluya espabila. Total, un grupo de opositores asesina a Cluya, Theodore intenta curarlo pero no puede, Cecilia tiene a su segundo hijo, que obviamente es Cecil, pero muere tras el parto en una postura un tanto extraña, y Theodore lo lleva todo mal, como es lógico. La voz de Zemus lo alcanza, dándole el nombre de Golbez y avivando su odio hacia Cecil, haciendo que le culpe de todo lo ocurrido. Nos enteramos de que Golbez abandona a Cecil en las fronteras de Baronia, y es el rey de Baronia quien lo encuentra, convirtiéndose así en su padre adoptivo. El señor este menciona que Cecil se parece a alguien que fue expulsado de Baronia por culpa de su cobardía. Esto no sé qué es. No sé si se refiere a Cecilia, a Cluya o a qué. No se explica. Mi pregunta es, ¿Golbez se quedó solo? ¿Nadie cuidó de él? ¿Un par de niños se quedan huérfanos y nadie mueve un dedo? Esto tampoco se explica. I would not think to ask for your forgiveness now, but I am glad that you survived. What better a pawn could Zemus have possibly chosen than this? Where will you go? To put an end to all of this. Zemus is a Lunarian, as am I. I will go with you. Farewell, Cecil. Tras unos momentos de conversaciones dramáticas, el gigante empieza a explotar. Muy educado, oye, que se espera a que terminemos de hablar para empezar a venirse abajo.
Aparece Kain, que ahora ya está completamente libre dado que Golbez ha recuperado la cabeza, y nos pide que le sigamos, mientras vemos cómo el coloso se desploma. ¿Cómo han salido de ahí? Pues mediante el arte de la elipsis de guión. Anda que no podía haber usado Rosa uno de esos teleports cósmicos suyos. Tenemos otra conversación más, donde Kain se reconcilia de forma definitiva con el resto del grupo, se ponen al día de lo ocurrido y deciden dirigirse a la luna para detener a Zemus de una vez por todas. Pero atentos a esto. But Rosa and Rydia stay behind. This time, there may be no homecoming. Cecil, you can't mean that! Go. Get off the ship. This is work for grown-ups. You just wait for us back here. Fine! Cecil. Don't argue, Kain. Hay que ser... Mira, creo que aquí me voy a callar. Cecil es de los protagonistas más deficientes mentales que he visto nunca, tío. Y diréis, ¿por qué le hacen caso Rosa y Rydia? Rosa. Step aside, Rosa. I'm not going anywhere. Why not? Without me along, who will heal you when you're hurt? Gracias, Rosa. You can't win this one, Cecil. No use arguing with a woman. Then I'll argue no more. Your help is welcome. Just as we planned. You're here too? This battle is ours as much as anyone. Cecil said so himself. And having some Eidolons along can't hurt, can it? Rydia. Gracias también a ti, Rydia. Menos mal que pasan de él como de la mierda. Sois pilares de sentido común entre las masas de deficientes. Y lo vamos a dejar aquí. Dentro de unos días tendréis la siguiente parte, que será la última, y donde analizaremos la recta final del juego. Gracias por escuchar. Quiero ver ese botón de like arder y el de subscribe también. Y hasta la próxima.